A usted muchas gracias por estar con TN23. Les saludo a nombre de un completo equipo de comunicadores sociales que hacemos posible esta transmisión continua de TN23. Noticias y programas de contenido todo el día y todos los días. Ahora iniciamos el rostro de la noticia. En 30 minutos son analizados temas importantes para nosotros los guatemaltecos, para nuestra sociedad. Y en este caso un tema muy importante al que muchas veces no se le presta la debida atención, la incidencia de tránsito, los cuales causan muchas muertes anualmente. En este caso pues comentaremos respecto a que existe un día mundial para la prevención o para la conmemoración de las víctimas, pero también para hacer conciencia en todos nosotros, usuarios de la vía, sobre nuestras responsabilidades. Un día muy importante, tan así que es respaldado por Naciones Unidas, y precisamente en este programa me acompaña Valerie Julian, quien es coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas en Guatemala. Bienvenida sea. Muchas gracias por invitarme para esta ocasión. Gracias a usted por estar con nosotros con este tema tan importante, la incidencia de accidentes de tránsito. Pero para empezar entonces, ¿cómo empieza Naciones Unidas a preocuparse específicamente por esta temática? Bueno, yo diría, Naciones Unidas partimos siempre de la persona. Yo diría, cualquier cosa que afecta al ser humano es de nuestra preocupación. Y el tema de la seguridad vial a nivel mundial es una gran preocupación y va creciendo, vamos a decir, al mismo ritmo que van creciendo también el número de vehículos en el mundo. Y de hecho vemos que, por ejemplo, hay unos países en desarrollo que de repente ven su parque de vehículos crecer, cuya población no sabe manejar este parque, no sabe manejarse como peatón, no sabe manejarse como un conductor, un piloto, y por ende vemos la tasa de accidente crecer. Entonces, es un problema, ¿verdad?, muy importante a nivel mundial, porque si ponemos juntos todas las víctimas es enorme. En el caso de Guatemala, las cifras también son importantes. Y entonces debemos de considerar eso de ambos lados, que de un lado, cuando hay problemas de accidente de tránsito, primero es un tema de vida. La gente muere o son heridas. Y es por eso, de hecho, que nosotros también consideramos que es un problema que debe ser mirado desde la perspectiva de la salud pública. Pero segundo, es un tema que representa un costo importante para un Estado, de tratar las víctimas, de tratar las personas heridas. Eso representa un costo muy importante. Y tercero, yo diría, es la responsabilidad de un Estado de tomar todas las medidas para asegurar que entonces una persona sea en seguridad dentro de su vehículo, en la calle, etc. Entonces, para Naciones Unidas ha sido muy importante. Pero en 2010, la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó un plan para el diseño de acción para la seguridad vial que empieza en 2011 y se acabará en 2020. Y esperamos con este plan tener una acción a nivel mundial en todos los países a la vez para de verdad hacer una reducción del número de víctimas. A lo que apuntamos nosotros es menos víctimas en la carretera, que sean peatones o pilotos de vehículos, menos víctimas. Eso es la preocupación que tenemos nosotros. Pero este es un tema controlable a criterio de ustedes, es decir, los países desarrollados sí están logrando algo para reducir estos índices. Claro, de hecho el plan mundial para la seguridad vial tiene cinco componentes. Uno, que se enfoca mucho en el tema de la institucionalidad. ¿Cómo deben los estados, qué institución deben tener los estados para permitir de bien manejar el tema? ¿Y qué tipo de controles hacer? Eso es el primer tema. Y nos damos cuenta que cada vez que un país mejora la institucionalidad y mejora los controles, bajan. La seguridad vial es antes de todo un tema de saber que alguien te va a controlar. Si tú manejas mal, si tú tomas alcohol, si tú no pones tus cinturones, alguien te va a controlar. Y cuando sabe que hay un control, también las personas se comportan mejor. El segundo tema del plan es todo lo que está relacionado a las vías de tránsito, las carreteras. No debemos olvidar que hay accidentes que son causados no por el piloto, pero el hecho de tener una carretera en un estado deplorable. Segundo, el tema de los vehículos. Y cada vez más los vehículos son más seguros, como por ejemplo esta novedad de los balones de aire que salen. Eso antes no existía. Gracias a eso se ha reducido el número de víctimas. Entonces eso es un tema importante. Tercero, la información de los usuarios. El hecho de saber cómo manejarte, la señalización, etc. Y finalmente la respuesta en caso de accidente.
¿Cuál es el mecanismo de emergencia que tienen los estados para responder inmediatamente en el lugar del accidente, atender a las víctimas, tanto la atención, vamos a decir, médica, como la atención psicológica, etc.? Son los 5 pilares del plan. Y lo que sí hemos visto es que en los países donde se ha prestado atención a estos 5 pilares, vemos una baja de los accidentes. Eso sí. ¿La ONU sugiere entonces cambiar o crear leyes y reglamentos a los países? Claro, nosotros sugerimos a través de este plan, por ejemplo, que los países se dotan de una institucionalidad buena, bien organizada. En el caso de, por ejemplo, hay una propuesta de reforma de la ley de tránsito, pero todavía no ha sido aprobado. Y sería muy importante que se repensa en el contexto de Guatemala la institucionalidad que cuida del tema, porque lo que vemos es que hay una dispersión de las acciones. De un lado tenemos la famosa Policía Municipal de Tránsito, la PMT, que tiene ciertas atribuciones y que están manejadas por la municipalidad. Después tenemos la Policía Nacional Civil, que abajo del Departamento de Tránsito tiene otras funciones. Si bien la tienes las funciones a nivel nacional, tampoco, dado que no hay suficiente policías, muchos se dedican a este tema. Después tenemos Provial, abajo el Ministerio de Comunicación, que tiene otras responsabilidades. Entonces lo que vemos es que tenemos 3 diferentes instituciones, 3 diferentes entes en el Estado que manejan un tema y muchas veces con funciones similares que se solapan. Pero, por ejemplo, no hay un involucramiento suficientemente importante del Ministerio de Salud. En cuanto al problema, y nosotros como Naciones Unidas abogamos que el problema de los accidentes de tránsito debería ser un problema de salud pública. Porque al centro, una vez más, es la persona muerta, la persona herida, y por ende, si lo tomamos desde la perspectiva de las personas, quizás lo tomaremos con más atención. Entonces, sí promovemos entonces que haya leyes, que haya marcos regulatorios, que haya sanciones también. Por ejemplo, lo que vemos en Guatemala es que las sanciones por haber causado un accidente o por haber manejado en estado de ebriedad, etc., son sanciones muy bajas. Y yo le repito, en el caso de la seguridad vial, en todos los países del mundo, cualquier que sea su nivel de desarrollo, lo que hace la diferencia es de saber que sí va a haber un control y va a haber una sanción. Y si uno sabe que hay un control y una sanción, se comporta bien. El ser humano es poco obediente. Y si sabe que no hay la policía al lado para verificar y sancionar, hace cualquier cosa. E infelizmente la ausencia de control y la ausencia de sanción contribuye a aumentar los accidentes. Sin embargo, entiendo que esta propuesta de reforma no incluye el involucramiento mayor del Ministerio de Salud. No, habría que revisar la reforma y por eso sería importante, de hecho, de tener una discusión con varias instituciones y no solamente unas pocas, de la misma manera que sería importante de tener un involucramiento de la sociedad civil. Descubrí que hay una sola organización de la sociedad civil que es oficialmente registrada, que trata de esta problemática de la seguridad vial. Eso me sorprende mucho, porque quiere decir que no hay este involucramiento de la sociedad civil diciendo es un problema que nos afecta. Nos afecta a nosotros porque somos todos sociedad civil, cualquier que sea nuestra función también. Entonces sí, hay por eso una necesidad de involucrar varios actores a fin de garantizar que una propuesta bien sólida, bien completa, podría llegar al Congreso. Y mi recomendación sería de crear un grupo de trabajo que involucraría todas estas diferentes entidades para permitir de lograr un documento más equilibrado. Por lo que usted dice, nuestra sociedad no le está prestando la respectiva importancia que tiene este tema. No pienso exactamente, es eso que yo pienso, que la sociedad no le presta atención. Bueno, es verdad que si lo comparamos con los homicidios, obviamente es menos. Pero de la misma manera tenemos que pensar, más o menos en promedio hay 4 personas que mueren cada día, 4 cada día. Es verdad que si lo comparamos con los homicidios, que son más o menos 13 por día, ok. Pero si agregamos 13, más 4, más 2 mujeres matadas en promedio por día también, acaba por ser un problema enorme. Entonces yo pienso que la sociedad civil debe involucrarse en todos estos temas, donde finalmente es nuestra vida propia o la vida de nuestros hijos que es en peligro. También un elemento importante por el cual debemos mirarlo en Guatemala es que las víctimas principalmente son jóvenes. Obviamente la población es joven, vamos a decir una cosa conlleva a la otra,
Pero no obstante, lo que vemos es que, por ejemplo, los accidentes de motocicleta son muy numerosos. No son la mayoría, pero son muy numerosos. Y en las motocicletas tenemos muchos jóvenes que pierden la vida. También hay un otro tema importante que son los atropellamientos. Hay más o menos de todos los hechos de accidentes de tránsito, casi de 40% que son una persona atropellada. Quiere decir que no es la persona en su vehículo, es usted caminando en la calle y que un vehículo lo atropella. Y eso es terrible, porque quiere decir que la calle en la cual estamos todos no es segura. Y que entonces las familias, ¿cómo pueden sentirse tranquilas de saber que su hijo o su hija va a caminar en la calle? Para usted también. Entonces yo diría, si bien no debemos siempre medir un problema a la luz de las estadísticas, y además yo diría, 4 muertes por día, ¿no es suficiente? ¿No es suficientemente importante para que nos pongamos a reflexionar y decir, mira, es verdad, hay 13 homicidios por día, pero 4 personas van a perder la vida. Hoy va a haber 4 personas que van a perder la vida. ¿Esta indiferencia sobre el tema cree usted que es local, es decir, de Guatemala, o el resto de países vecinos tampoco se han preocupado por actualizar sus leyes? Yo pienso que en general es un problema que no es exclusivo de Guatemala, pero yo pienso que la responsabilidad en gran parte, esta vez sí es la responsabilidad del Estado. Es el rol del Estado de sensibilizar. Y si el Estado hace campañas y si el gobierno verdaderamente pone este tema en la mesa, la gente va a enterarse. Y también yo pienso que el problema tiene menos atención por parte de la gente porque hay tantos otros problemas y que entonces cada uno tiende a hacer una serie de priorización. Pero repito, 4 personas por día es un problema enorme de mi punto de vista. 4 personas muertas cada día. Gracias. En este momento iremos a la pausa, pero volveremos de inmediato entonces hablando sobre el índice o la incidencia de accidentes de tránsito en Guatemala, un tema al que no se le ha prestado la atención debida. Ahora volvemos. Gracias por continuar con nosotros en TN23 y en El Rostro de la Noticia, hablando hoy un tema muy importante, los accidentes de tránsito, las víctimas, y es que todos somos usuarios de la vía, como peatones o como conductores en determinado momento, pero no se le está poniendo la debida atención, según nos lo está comentando nuestra invitada de hoy, Valerie Julian, quien es coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas en Guatemala, y que estamos pues cerca de conmemorar este día de respeto a las víctimas, pero también de hacer conciencia a todos los usuarios de la vía a nivel mundial, porque es un día mundial, según entiendo. Exactamente, sí, fue decidido por Naciones Unidas de tener un día mundial dedicado de un lado a la conmemoración de las víctimas, porque hay muchas a nivel mundial, pero segundo, aprovechar de este día para hacer una sensibilización al público. Es el segundo domingo de noviembre, cualquier que sea la fecha, pero es siempre el segundo domingo de noviembre. Entonces, este año será entonces el próximo domingo, y el Departamento de Tránsito ha organizado un evento en Escuintla, donde se hará principalmente un trabajo de sensibilización, distribución de información, etc. Entonces invito a las personas a unirse, por lo menos las personas que están en Escuintla, porque será una oportunidad para informarse y sensibilizar su familia. Sobre las causas de los accidentes de tránsito, ¿ustedes qué han investigado? Pues lo que vemos en las estadísticas que tenemos en Guatemala es que la razón principal de los accidentes primero es la velocidad. Y la verdad es que hablábamos un poquito antes del problema de los controles. Si no se controla la velocidad, el piloto mismo, la persona, no se controla. Eso sí lo vemos, desafortunadamente es así. Segundo, el no uso del cinturón. Las personas continúan de entrar en su vehículo, tanto el chofer como las personas que están detrás, sin usar el cinturón. Y todas las estadísticas demuestran que usar su cinturón reduce de manera drástica la posibilidad de ser herido o morir. Pero las personas en Guatemala no lo usan suficiente, ni tampoco las sillas para los bebés. A mí siempre me da miedo cuando yo veo en vehículos niños chiquitos sentados en las piernas de la persona sentada adelante en el vehículo. Eso es una causa de muerte grande, de no tener los niños en su silla. Después tenemos, obviamente, el tema del alcohol. El consumo de alcohol o de drogas, pero principalmente de alcohol, es enorme. Una persona
a veces piensa, oh, pero yo puedo, estoy bien, yo he bebido 2 vasos, no sé qué. Uno no sabe apreciar su capacidad. Y segundo, mismo si uno puede continuar de hablar, de comportarse como normalmente, lo que es afectado por el alcohol son los reflejos, la capacidad a reaccionar frente a una amenaza que se presenta en el vehículo. Una persona que ha tomado alcohol no va a reaccionar de la buena manera. Mismo si esta persona tiene la impresión que sí puede hablar, puede estar bien. Lo que vemos también es las distracciones, por ejemplo, el celular. Hay campañas, felizmente, a nivel mundial que se organizan mucho a través de la red social diciendo no utiliza tu celular, porque utilizando el celular es una causa de muchos accidentes. Esas son las grandes causas que vemos, y entonces cuando combinamos velocidad con alcohol, con distracción, es una combinación fatal, absolutamente fatal. Y generalmente también los accidentes son más numerosos al final del día, cuando la persona también es cansada, etc., y mucho durante los fines de semana. ¿Y por qué los fines de semana? Porque es también el momento que las personas no solamente utilizan quizás más su vehículo, pero toman. Y pueden ser en familia, en un vehículo, entonces los bebés no están bien amarrados en su silla. Entonces yo diría, hoy es viernes, domingo es el día de conmemoración de las víctimas, apelo a todas las personas para que no toman riesgos y que de verdad sean conscientes, toman las medidas, no beban, no toman alcohol y manejan con prudencia. Sería tan triste de tener este día domingo con 4 personas muertas en este día. ¿Estamos viendo la ocurrencia de accidentes de tránsito como algo normal en nuestra sociedad entonces? Yo pienso que sí, es eso el problema. De la misma manera que hablábamos que la sociedad civil quizás no se ha movilizado a vuelta de este tema y tampoco el Estado ha tomado las mejores medidas para responder a eso, pero lo que vemos es que se ha banalizado la idea de tener un accidente. Y hablamos de un accidente como si fuera un hecho sin importancia, olvidando que muchas veces el accidente resulta, si no resulta en la muerte, resulta en una herida. Y lo que vemos entonces es que hasta las publicidades, por ejemplo, de algunas aseguradoras, banalizan el hecho de no te preocupes, si tienes un accidente, te vamos a reembolsar. Hablando más de la dimensión económica que de la tragedia que representa un accidente. Y yo pienso que es donde, por ejemplo, un gobierno puede tener un rol importante de pasar una serie de mensajes e indicar de qué manera se debe tratar de un tema. Y en este caso yo pienso que la prevención, con una serie de mensajes fuertes, pasado por el Estado, permitiría de poner el accidente en su rango de importancia y de gravedad donde es. Un accidente de tránsito no es una cosa menor. Mismo si a veces es solamente, vamos a decir un poquito, el vehículo que está dañado, pero en la realidad es suerte si es solamente el vehículo dañado. Y hay muchas ocasiones donde no es suerte. Mira, estimamos que en Guatemala 4 muertes por día es ya una estadística grande, pero si miramos el número de hechos, de accidentes, no todos, gracias a Dios, se transforman con una muerte, son casi 5.000 por año. Eso es mucho. Y de estos 5.000, 1.800, 1.900 son atropellamiento. Entonces, de verdad, es un problema serio. ¿Le estamos enseñando lo suficiente a nuestros niños o a nuestros jóvenes? ¿O hay alguna propuesta de Naciones Unidas para que desde pequeños se les vaya inculcando? Es por eso que uno de los pilares del Plan Mundial es destinado a los usuarios, a la información a los usuarios, a la sensibilización, para que los países desarrollen campañas que introduzcan, por ejemplo, en mis escuelas, cuando yo era chiquita en mi país, en Francia, había siempre un momento del año donde teníamos un día dedicado a la seguridad vial, para enseñarnos los señales en la carretera, etcétera, etcétera. No pienso que eso se hace en Guatemala y sería muy, muy útil de hacerlo, porque la sensibilización empieza desde chiquito. Entonces sí, hay que hacer mucho más en esta dirección. ¿Quién debe actuar en ese sentido? ¿El Ministerio de Educación? Bueno, si hablamos de hacer un día dedicado a eso en la escuela, sí, obviamente el Ministerio de Educación debería involucrarse. Lo importante quizás sería de darle a la problemática de la seguridad vial un rango mucho más importante en el Estado. Hay muchos países donde, por ejemplo, la seguridad vial es a nivel de un ministerio o de un viceministerio, no en el caso de Guatemala. En el caso de Guatemala, el Departamento de Tránsito
está abajo un otro departamento que está abajo un viceministerio, etcétera, etcétera. Eso quiere decir que en rango de importancia no lo hemos puesto muy alto. ¿El ingreso de más motocicletas al parque vehicular también está afectando? El ingreso de más bicicleta y la falta de control de los vehículos. Porque también, si hay, más o menos de las causas, hablábamos 80%, lo que yo mencioné, no tener el cinturón, la velocidad, el alcohol. Pero tenemos un otro 20% de los accidentes que son debido a, bueno, vamos a decir, el ambiente, las lluvias, un problema del ambiente que uno no controla, y eso es obvio. Pero también los vehículos defectuosos. Un vehículo que no tiene los frenos que funcionan, etcétera, etcétera. Y es por eso que los controles también deben ser hechos en los vehículos de manera mucho más, vamos a decir, acertada. La verdad es que para responder a su pregunta, ¿quién? Es un conjunto de instituciones. Pero yo pienso que es el rango de importancia que damos al problema. Y si lo ponemos a un nivel mucho más alto, habrá de manera lógica el involucramiento de las diferentes instituciones. Gracias, tenemos un minuto para concluir. Sus consideraciones finales sobre el tema. Yo diría que la vida es preciosa y que hay tantas cosas que no controlamos. No controlamos, por ejemplo, la inseguridad. Alguien que puede ir en la calle, vamos a decir, alguien que puede matarte, un criminal. Pero cuando pasemos nuestra propia vida, la ponemos en riesgo por nuestra actitud de mal manejar, de no respetar la velocidad, de tomar alcohol, para mí es como hacer un suicidio. Y yo quiero solamente llamar a las personas a que sean responsables y que piensen que su vida es preciosa y la vida de otros también. Y entonces que esta acción, sí, hay una parte de control ciudadano, cada persona puede tener un impacto en reducir esta tasa de accidente. Gracias a ustedes por estar con nosotros, entonces compartiendo sobre este día de conmemoración de las víctimas, pero también sobre cómo debemos tener mayor conciencia sobre el índice de accidentes de tránsito, los cuales muchas veces pues son evitables. Con ello pues cumplimos nuestra responsabilidad social también en TN23 de programas como estos, informativos, pero también de conciencia. Entonces, ya con ello en su conocimiento nos despedimos de esta franja, invitándoles como siempre a que se queden aquí en TN23. Vienen noticias y vienen programas que también van a ser de su interés.